este, vamos a escuchar al doctor Michael Porter, que nos va a hablar acerca de funciones monogénicas, ambigénicas y contragénicas de una variable cuaterniónica. Entonces, por favor, es su tiempo. Muchas gracias. Pues quiero dar las gracias a los organizadores de 7 CIMA por haber hecho posible esta presentación. Y les quiero contar un poco sobre el proceso de descubrimiento matemático, de cómo se descubrieron las funciones que ahora se llaman contragénicas. Primero quisiera comenzar con un comentario de que esta plática habla de los números cuaterniónicos. Empezamos con los números naturales, los enteros, los racionales, etcétera. Y para algunos ha sido como un cambio de, pues, un movimiento de tapete, hablar de números complejos. ¿Por qué no nos quedamos con los números reales antes de hablar de algo tan complicado como los cuaternios? Bueno, les voy a decir la verdad. Creo que ustedes tienen derecho de conocer la verdad, que yo tengo una máquina de tiempo y antes yo me dedicaba a visitar a figuras interesantes de la historia y una vez puse mi máquina de tiempo en el año 1680 y fui a visitar a Isaac Newton. Entonces, después de saludar y ver cómo está usted y demás, le preguntaba, pues, profesor Newton, ¿qué está haciendo usted recientemente? Y dijo, pues, ando inventando el cálculo diferencial e integral. Entonces le pedí algún ejemplo y dice, pues es muy interesante esta integral de dx entre x cuadrado menos 1, que a través de operaciones algebraicas se puede hacer cosas interesantes en cuanto a las integrales. Entonces, el integrando la parto como 1 entre x menos 1, menos 1 entre x más 1, y así saco la integral y se ve muy bonito. Entonces le digo, profesor Newton, ¿no le falta una constante de integración? Y dice, pues sí, gracias, joven. Entonces, platicando un poco más, le digo, ¿y qué tal si lo hiciera así y le pongo una rayita sobre el signo de menos? Y me dice el profesor Newton, no, esa es otra cosa. Así no se puede manejar algebraicamente, pero pues si tiene que hacer algo mucho más difícil con sustituciones trigonométricos, etcétera. Entonces, pues yo le dije, no, pero si es lo mismo, y le completo el cálculo. Donde tenía un menos 1 y más 1, le pongo más i y menos i. Y le digo, pues así sale igual, no hay ningún problema. Entonces se dice, pues, ¿esto qué es? Yo no entiendo. Y le digo, bueno, es que hay un número especial, se llama número imaginario, que i al cuadrado es menos 1, y con eso se hace el mismo proceso. Pues la cara que me hizo el profesor Newton, pues lo pueden ver así, le tomé una foto con mi celular, que ¿qué es eso? Entonces, pues le expliqué, pues son números complejos, en 100 años los van a inventar. Y dijo, pero esto no sirve para nada, porque el problema es de lo que usted llama números reales. Y aquí tengo la solución, pero también tiene estos números imaginarios. Esta no es una solución. Y le dije, pues no es así, ya con esta respuesta uno hace un cálculo muy sencillo. Voy a tomar la constante de integración como pi medios y la integral que yo tenía, yo dije que era 1 entre 2i logaritmo de x menos i entre x más i, le llamamos y solamente tengo que despejar, encontrar x en términos de y. Eso es muy fácil con las operaciones de los cuaternios, de los números complejos, perdón, ya me voy adelantando. Se resuelve para x, que multiplicando por 2i, tomando la exponencial, etcétera. Y después, finalmente, despejo qué es x en términos de y encuentro que e a la 2y menos 1 se puede dividir el denominador y el numerador parejo por e a la y finalmente obtengo las expresiones para el seno entre el coseno, que es la tangente. Eso significa entonces que
La integral es el arco tangente y ya estuvo. Entonces, esto muestra la potencia de usar métodos algebraicos que salen de nuestro sistema a que estamos acostumbrados para manejar cosas más complejas. Entonces, el campo de números complejos es completo. No se necesita agregar más elementos para poder factorizar polinomios. Pero hay expresiones que vamos a ver que puede ser muy interesante, como el operador laplaciano, que se puede factorizar usando números complejos en composición de dos operadores, pero no se puede hacer con números reales. Se tiene que entrar a los números complejos para factorizar el laplaciano. Entonces, hay ejemplos muy similares. Las ecuaciones de Maxwell es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que describen un campo electromagnético con operaciones en vectores, pero ¿cómo podemos manejar estas cosas con los números acostumbrados? Vamos a regresar a esto después por medio de los cuaternios. Entonces, el tiempo no permite hablar de mi visita a William Rowan Hamilton, que estaba tratando de definir una multiplicación de los vectores en R3, pero no pudo hacerlo, pero finalmente lo hizo para R4. Ahorita no, pues no hay tiempo para contar, como le dije, que no rajara el puente con su nueva fórmula, pero después vamos a trabajar en R3 con las funciones contragénicas, pero por el momento es R4. Un cuaternio es una combinación de 4 cuaternios básicos, que es el 1, el E1, el E2 y E3, que Hamilton llamaba I, J y K. Y 1 por algo siempre es ese mismo, pero E2 por E1 es E3, mientras E1 por E2 es E3, mientras E2 por E1 es menos E3. Es decir, es una operación no conmutativa. Están estas reglas que EI por EJ es EK cuando el orden de IJK es positivo y es menos EK cuando el orden es negativo. Así es la multiplicación de los cuaternios. Y si tomamos un cuaternio X como X0, X1, E1, X2, E2 y X3, E3, y una Y similar, multiplicando X por Y, son 16 combinaciones de multiplicar 4 cosas por 4 cosas, y las reglas que acabo de decir da esta formulota como el producto cuaterniónico, que tiene su parte escalar y su parte vectorial. La multiplicación en los cuaternios H de Hamilton no es conmutativa, pero sí es asociativa y vamos a necesitar saber eso. Uno puede pensar en los vectores como las partes que no tengan X0. Y así tenemos un sistema de multiplicación. Los elementos tienen inversas. Y se pueden hacer cosas muy interesantes con los cuaternios. Por ejemplo, una rotación en R3 es simple multiplicar por cierto cuaternio por la derecha a la izquierda. Que los vectores con parte escalar 0 conmutan cuando son colineales y anticonmutan cuando son ortogonales. Y muy interesante, si multiplico dos vectores, me expreso la respuesta como una parte escalar que es el producto escalar y el producto cruz o producto vectorial me da la parte vectorial a través de esta multiplicación con cuaternios. Y de puro conocimiento del álgebra uno puede expandir expresiones muy claras, muy complicadas y obtener relación entre cuaternios. Años después, Rudolf Fueter desarrolló lo que es como la variable compleja, pero para los cuaternios. Entonces introdujo lo que ahora llamamos el operador de Fueter, que es una función de 4 variables o función de una variable cuaterniónica. Tomamos la derivada con respecto a x0 a secas y la derivada con respecto a x1 lo multiplicamos por e1
la derivada con respecto a x2, multiplicamos por e2 y así para e3. Entonces voy a escribir parcial 0, parcial 1, parcial 2 para estas operaciones. Y realmente es diferente si aplicamos el operador de Foetter por la izquierda o por la derecha, porque la multiplicación cuaterniónica no es lo mismo. Entonces, E2 por E3 no es lo mismo que E3 por E2, y esto hace un montón de cambios de signos muy interesantes. Bueno, vamos a decir que una función cuaterniónica evaluada de una variable cuaterniónica es monogénica o hiperholomorfa o holomorfa cuando este operador de Foetter le da 0. Es similar a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para los que conocen algo de variable compleja, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann es un sistema de ecuaciones para las funciones holomorfas, y se puede expresar que la parcial con respecto a z barra, que es una combinación compleja de parcial con respecto a x y parcial con respecto a y, es igual a 0. De esa misma forma, Foetter definió una función que se puede llamar holomorfa, pero le vamos a decir monogénica de variable cuaterniónica. Entonces, lo primero que pasa con cuaternios es que la función identidad no es monogénica, la composición de dos monogénicas no es monogénica, y el producto cuaterniónico de dos funciones monogénicas, por lo general, tampoco es monogénico. Entonces, parecería que nada funciona en cuaterniónicos porque no es conmutativa la operación. Sin embargo, la teoría básica de variable compleja, como el teorema de Cauchy, fórmula integral de Cauchy, series de potencias, etcétera, etcétera, resulta que sí funcionan, y se puede desarrollar toda una teoría, teorema de Morera, teorema de residuos, todo lo que ustedes aprenden en las clases de variable compleja, de teoremas muy interesantes. También hay versiones cuaterniónicas. Si volvemos a las ecuaciones de Maxwell, tenemos estas ecuaciones, y con una sustitución de qué es pues la parte magnética y la parte de las dos partes del sistema de Maxwell, hacemos un cambio de variable para introducir dos funciones vectoriales ρ1 y ρ2 con números complejos de la parte eléctrica y magnética, y aplicando lo que es la base de la multiplicación cuaterniónica, se resulta el operador de Foetter más una constante por uno de estos y el de Foetter por el otro. Entonces, si desarrollamos el análisis cuaterniónico, resolvemos estas ecuaciones y volvemos a encontrar el campo magnético y el eléctrico. Bueno, las funciones monogénicas son armónicas, porque si tomamos el operador de Foetter y multiplicamos por su conjugado, va a cancelar E2 por E1, es E3, en un caso es menos E3 en el otro. Se cancelan las partes cuaterniónicas, e igual que con variable compleja, el laplaciano es composición de dos operadores de grado 1. Esto no se puede hacer en 4 dimensiones, ni siquiera con números complejos, pero con los cuaternios sí se puede factorizar. Entonces, si la función f es monogénica, quiere decir que df es 0, pues la laplaciana es d barra aplicada a df y también da 0. Las monogénicas son armónicas, y hay una propiedad muy interesante que toda, igual que para números complejos, toda función armónica es la suma de una función monogénica y una función antimonogénica. De monogénica es df es 0 y antimonogénica d barra f es 0. Y hay una demostración que funciona en cosas mucho más generales, que son las álgebras de Clifford, que aplicamos dh a la función monogénica, y esta función, perdón, aplicamos d barra a la función armónica, entonces por lo que acabamos de decir es monogénica. Y hay una forma de resolver con operadores integrales, encontrar una monogénica
tal que D barra es igual a esta monogénica. O sea, una inversa de este operador. Y luego, ya que tengo F, defino G como la diferencia F menos H. H es igual a F más G trivialmente. Ya habíamos dicho que F era monogénica, entonces dF es igual a 0. Y D barra de G es D barra de F menos H, pero ambos son la misma phi y da 0. Entonces, cualquier función armónica es la suma de una función monogénica y antimonogénica y queda probado. Bueno, la teoría de funciones monogénicas es de cuaternios a cuaternios o de R4 a R4. Pero uno puede hacer lo mismo para R4, R3, R4, R4, R3 o R3, R3, que es lo que voy a hacer ahora en estos últimos momentos. Es decir, vamos a considerar cuaternios con la tercera parte es igual a 0, que se llaman cuaternios reducidos. Entonces, esta teoría se puede desarrollar como la función está en R3, es x0 más x1 más x2 por unidades cuaterniónicas. No tengo que incluir la parcial 3 en el operador. Y hay que tener cuidado porque si aplicas D de 3 partes a F de 3 partes, puede salir una y 3 por la multiplicación. Pero esas teorías están desarrolladas, no voy a hablar de todo esto que es muy bonito, sino quiero decir cómo se puede construir estas funciones monogénicas. Ahora, las funciones armónicas de 3 variables real valuadas se pueden juntar para formar una función armónica que sea R3 valuada. Se define de esta forma. Se conocen como armónicos esféricos. Podría poner simplemente la clave de Wikipedia, pero se conoce como construir 2n más 1 polinomios que se indexan de un menos n hasta un más n con el 0 en medio. Entonces hay n de índices positivo, n de índices negativo y son muy conocidos. Son los armónicos esféricos sólidos de grado n y todos son polinomios. Se usan en todo tipo de aplicaciones. Se pueden escribir en coordenadas polares usando las funciones de Legendre y con esto uno puede integrar uno con el otro y checar muy fácilmente que son ortogonales. De la misma manera, si tomo las funciones armónicas, aplico la D barra, obtengo funciones monogénicas, porque D de D barra es la laplaciana y como los armónicos esféricos son armónicos, su laplaciana es 0. Y esto ha sido muy trabajado, se conoce toda la teoría y que se puede expresar cualquier función monogénica como combinaciones de estas básicas y listo. Entonces, aquí, como viene de un grado mayor, son 2n más 3 armónicos esféricos, vamos a suponer multiplicando por una constante que su norma es 1. Ahora, ¿a quién le interesan? Bueno, como tenemos un producto en L2, podemos encontrar los coeficientes de la base de la manera estándar de funciones de Hilbert. Tenemos un producto externo. Entonces, esto se puede resolver de manera muy fácil. Y si queremos resolver un problema de frontera, encontrar una función monogénica de f es igual a 0, que sus valores en la frontera estén dadas, pues simplemente se aproxima en la frontera, se encuentran las coeficientes por algún método numérico que no voy a comentar, y se usa los mismos coeficientes en el interior, y la suma de combinaciones por derechas de una función monogénica es monogénica y aproximadamente satisface los valores en la frontera. O se puede hacer cosas, perdón, más, más interesantes. Perdón, ¿dónde estoy?
si quiero hacer un problema más interesante, se puede usar un proceso iterativo en que encuentre una función armónica que haga lo que quiero en la frontera, proyectarlo quitando su parte antimonogénica y repetir el proceso. Ahorita el tiempo no me permite entrar en ese proceso, pero solo quiero mostrar o mencionar que puede ser muy importante proyectar una función armónica a su parte monogénica. Para eso necesitaríamos una base que tenga las funciones monogénicas y también la parte de elementos ortogonales. Bueno, podríamos usar, por ejemplo, las monogénicas y las antimonogénicas, aunque resulta que hay un par de funciones que se llaman monogénicos, constantes monogénicas, que son a la vez monogénicas y antimonogénicos. Entonces hay que quitar dos elementos de esta lista para formar la base ortogonal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a ese resultado básico, que toda función armónica es la suma de una monogénica y una parte antimonogénica. Entonces, la historia que les cuento, este asterisco es simplemente para recordarme que aquí va la anécdota, que tenía una estudiante de doctorado, Cintia Álvarez, que le di este problema. Vamos a primero poner en la computadora la base de los polinomios de cada grado, que sean monogénicas, tomar el conjugado para encontrar los antimonogénicos, acomodarlo para que sea una base ortogonal y después ponernos a resolver unos problemas por un método interactivo donde se aproxima, se tira la parte antimonogénica y se vuelve a aproximar. Bueno, le digo a Cintia, entonces ahora que ya tenemos todo, ve a tu casa y escribe un programa o escribe la fórmula para proyectar una función armónica en su parte monogénica. Entonces llegó a la siguiente sesión y me dice, es que no puedo. Entonces le digo muy compasivamente, pues no te preocupes, ve a tu casa y sigue trabajando hasta que tengamos la base de todas las funciones armónicas como monogénica más una antimonogénica. Y me repite, Cintia, es que no puedo. Pues, ¿qué quieres decir? Entonces, lo que me dijo es que ese teorema de que toda armónica es suma de una monogénica y una antimonogénica no es cierto para funciones R3 valuadas. Tenemos 2n más 3 monogénicas, 2n más 3 antimonogénicas. Sumando sería 2n más 6, pero como hay unas duplicaciones ahí, hay 4n más 4 funciones que son suma de una y otra, monogénica y antimonogénica, pero las funciones armónicas son 2n más 1 en cada coordenada, que es 6n más 3 funciones armónicas R3 valuadas. No hay suficientes monogénicas y antimonogénicas para generar todas las armónicas. Bueno, entonces Cintia acababa de descubrir una función nueva que son las funciones contragénicas. Después hablamos con todos los expertos en el campo y nadie se había dado cuenta que existen funciones contragénicas que no son cero, que son ortogonales a todas las monogénicas y ortogonales a todas las antimonogénicas. Entonces se empezó a desarrollar toda la teoría, se encontró una base ortogonal usando las funciones contragénicas y después se han usado elipsoides en lugar de bolas. Como ustedes pueden ver aquí hay los polinomios contragénicas de diferentes índices con una excentricidad mu de diferentes grados, aquí hasta grado 3, pero la pregunta queda, pues, ¿qué pasó? Yo les demostré que toda función armónica es la suma de una monogénica y una antimonogénica,
Pero lo primero que hacíamos es que aplicamos la D barra y esto sale de R3. Al hacer la multiplicación aparece una E3. Toda la construcción funciona y sí se obtiene H más H como una F y una G barra, pero estas no son R3 valuadas. Y eso fue la falla en lo que pasa. Entonces la teoría para R3 de cierta manera es más interesante que la teoría original de Hamilton para funciones R4 valuadas. Entonces la moraleja, no sé qué moraleja uno quisiera poner, pero diría que siempre verifica con cuidado las hipótesis cuando apliques un teorema. La gente aplicaba este teorema en R3, pues sin pensarlo del todo, como debería ser, y por no hacerlo, pues faltaba por ver un tipo de teorema totalmente nuevo. Entonces, con esto termino. Les doy las gracias profundamente a los organizadores y pues a continuar con este evento. Muchas gracias.